Bueno, buenas tardes para todos los asistentes. Bienvenidos a esta sesión del módulo 4 sobre materiales de construcción. En el día de hoy nos acompaña el doctor Juan David Pérez, nos va a hablar sobre este tema. Al final de la explicación, si nos queda algo de tiempo, vamos a responder las dudas que tengan. Solo si nos queda tiempo, si no, las pueden colocar en el foro y les daremos respuesta en otra sesión. Por favor, recuerden que después tendrán habilitado en su plataforma este módulo y allí deben realizar las actividades y consultar el material de apoyo. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Siempre en todos estos cursos pues me presento. Mi nombre es Juan David Pérez, ingeniero de minas y metalurgia, con maestría en Inglaterra. Tengo experiencia con el manejo de la parte aluvial, materiales de arrastre, y también con las operaciones a cielo abierto de canteras, en diferentes tipos de minería, pero también en los agregados. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos pues a este curso patrocinado por la OIE y la ANM, que nos brinda un espacio pues de comunicación y esperamos que es también de capacitación para ir creciendo en nuestras operaciones. Entonces, hoy nos compete el tema de los materiales de construcción. Entonces, como este tema es orientado hacia pequeñas operaciones, aunque también es pertinente para operaciones mayores, entonces traemos aquí el material de arrastre, porque muchas de las pequeñas operaciones se dedican a trabajar ese material, ya que se encuentra disgregado, pues muchas veces se puede trabajar en forma manual, en los ríos, en las corrientes, y fuera de poderse trabajar, pues está totalmente autorizada. Entonces, miremos el menú de temas. Tenemos primero la exploración del depósito para identificar su potencial. Luego, pues, al hacer la exploración, una de las actividades principales es la toma de muestras y luego los análisis. Entonces, hacemos algún detalle de eso. Y luego, el modelamiento del depósito. No es tan utilizado en materiales pétreos, pero es una herramienta muy útil que a medida que crece la industria, pues realmente se debería aprovechar. Luego ya miramos algunas temáticas pues, del diseño minero, miramos las labores mineras que se desempeñan ya en la operación y por último miramos algunos aspectos breves de lo que es la comercialización de materiales de construcción. Bueno, entonces empecemos con la exploración, ¿sí? Entonces, realmente los materiales pétreos, ¿sí?, son bastante abundantes. Entonces, esos materiales que nosotros utilizamos, que llamamos agregados, los encontramos de dos formas normalmente. Uno es en los ríos, que es el material que arrastra los ríos, que va redondeando, donde tiene lo que llamamos gravas y arenas, y también tiene algunas arcillas que no son muy deseables. Y lo otro son ya en la roca dura, que realmente pues es toda la corteza terrestre. En algunas zonas pues habrán algunos materiales mucho más indicados para hacer la explotación y tener unos buenos agregados. Pero de todas estas posibilidades, que pueden ser innumerables, ¿no es cierto? Nosotros tenemos mucha agua en otras partes de ríos, en otras partes vamos a encontrar una roca que competente, tenemos que pensar en algo y es la distancia de acarreo al centro de consumo. Entonces, por eso en las carreteras se abren canteras nuevas, lo más cercano al desarrollo de las vías,
En las ciudades, pues en la medida que, digamos, la autoridad ambiental permita y vea que no se está haciendo, digamos, una afectación, así sea de impacto visual, paisajístico, o como se quiera colocar, entonces se trata de que se haga en la mayor cercanía. Ya lo que es la operación minera y de beneficio no es en general el mayor rubro, salvo que esté muy, muy cerquita a la ciudad. Entonces, tenemos que la utilización puede ser, ¿no es cierto? La mayor es como agregado, pero hay otras, son industrias que también la consumen. Pero entonces, digamos, uno de los consumos grandes, y sobre todo que ahora está dando muy fuerte en el país, es el de los concretos, ¿sí? En un concreto, estos agregados ocupan pues, entre un 60, un 80% de la materia total y tienen que ver mucho con las propiedades del concreto y su resistencia final. Pues, allí, digamos, su mayor utilización, después describimos algunas otras. Entonces, cuando vamos a hacer la exploración, debemos mirar lo siguiente. Entonces, vamos a identificar los diferentes niveles de explotación. Puede ser en un aluvión, puede ser en una cantera. Es decir, hasta dónde queremos desarrollar nosotros nuestra explotación. Mirar el tipo y la calidad de material que tenemos. Normalmente, en esos materiales de aluvión, sobre todo cuando ya han tenido mucho transporte, son materiales muy buenos. Materiales pues que, como arena fina, es una de las mejores, generalmente mucho mejor que arena de cantera. Y los agregados, sobre todo después de que se trituran, porque el redondeo a veces es problemático para la resistencia, entonces allí también se obtiene un material de muy buena calidad. Se hace una clasificación, digamos, del tipo de roca que se tiene. A veces es muy homogéneo, en los aluviones puede ser muy heterogéneo o homogéneo, pero saber bien qué es lo que tenemos, para ver con qué es lo que vamos a contar para llegar al cliente. Mirar los rasgos litológicos, ¿no es cierto? Cómo son las estructuras, sobre todo, por ejemplo, en los aluviones, si tenemos varias capas diferentes, intercalaciones de arena con gravas y demás, ¿no es cierto? Y en las rocas, mirar mucho qué tan meteorizadas están y cómo han afectado los esfuerzos de esa roca, ¿sí? Se mira su espesor, su extensión, su geometría. Es una primera, digamos, descripción general de lo que uno hace en una exploración, que ahora vamos a entrar en detalle. Se determinan las características geológicas y topográficas, ¿no es cierto? Y sobre todo, cuando estamos hablando pues ya de la parte aluvial, se determinan las condiciones de flujo de agua superficial y subsuperficial y posibles variaciones pues, de humedad freática, hasta dónde suben las aguas, cuánto bajan. Y luego se hace un muestreo representativo teniendo en cuenta los diferentes tipos de rocas o diferentes tipos de estratos ya para llevar al laboratorio. Entonces, el primer paso que hacemos en la exploración es lo que se denomina la exploración superficial. La exploración superficial, lo que miramos es lo que está expuesto y de pronto algunas muestras, pero sin hacer excavaciones muy profundas. Entonces, esa es una primera visión general. Primero, para mirar qué tan atractivo es, si realmente hay una posibilidad de desarrollar un proyecto o desarrollarlo. Recuerden que cada vez que nosotros superamos una etapa de exploración, siempre nos preguntamos qué tan atractivo es continuar, porque podemos encontrar que por alguna condición específica no es atractivo. Puede ser una roca con una meteorización muy profunda, entonces hay que hacer una excavación muy grande, muy costosa, ¿no es cierto? Puede que encontremos nosotros unas gravas con un contenido de arcilla muy alto, con dificultades de lavado, en fin, son cosas que hay que ir mirando a medida que vamos explorando. Entonces, lo primero que se hace es la compilación y el análisis de la información secundaria.
Ahora, hay muchos tipos de información secundaria, pero vamos a destacar unos. Primero, los estudios geológicos. Entonces, hay dos tipos de estudios geológicos en general, se clasifican así, que es la geología regional, es decir, son a escalas grandes, ¿cierto? Uno en 10.000, pero allí tenemos una idea del contexto, del tipo de roca, de pronto de estructuras mayores. También la geología local, en la medida en que se tengan estos datos, que muchas veces, debido a algunos vecinos, algunos estudios, se puede tener un mayor detalle. Los estudios geomorfológicos, que son los estudios de las formas de la superficie, y si hay estudios hidrológicos, por ejemplo, cuando buscan recurso a agua, o cuando hay vecinos que han estado allí, entonces se miran esos estudios. Esta primera fase, una de las cosas más importantes es entender que toda esa información secundaria es muy barata. ¿Por qué? Porque no hemos entrado todavía a hacer las excavaciones, mandar a un laboratorio, todas estas cosas, sino que vamos a tener una información muy importante, en general, dependiendo pues dónde se está ubicando, que nos permite ahorrar tiempo y dinero en la medida que vamos desarrollando esta exploración. Entonces, esa información, ¿sí?, que nosotros obtenemos, se hace un balance de hasta dónde, digamos, podemos tener inferencias a partir de esa información y un análisis muy riguroso de la calidad de esa información. Muchas veces, digamos, hay información dudosa, ¿no es cierto? Hay gente que no trabaja con mucho rigor, entonces pueden haber ciertas dudas. Obviamente la información del Servicio Geológico Colombiano es una información de muy buena calidad. A veces no se adapta a lo que nosotros necesitamos por la escala, pero sí es muy confiable, ¿no es cierto? Entonces, luego miramos, a partir de todo esto, si lo vemos atractivo, cuáles van a ser, ¿sí?, los trabajos exploratorios superficiales para comprobar lo que tenemos allí. Por ejemplo, no tenemos sino geología regional y encontramos, digamos, que el suelo presenta dos tipos de colores y de textura y encontramos que en la geología regional no aparece sino un tipo de roca. Es muy posible que por la escala sí haya dos tipos de roca y que no quedan registrados. Entonces, empezamos a orientar trabajos superficiales para mirar si este es el caso. Es un ejemplo, ¿no? Entonces empezamos ya a mirar y corroborar ya en el terreno cuál es la calidad, la certeza y el detalle que tenemos en la información secundaria, ¿no es cierto? Entonces, en esos estudios geológicos, ¿no es cierto?, se logra muchas veces poder tener la característica de los materiales de la roca como materiales de arrastre. Muchas veces están ahí las descripciones. ¿Sí? En la regional, pues es los grandes rasgos, las fallas, la estratigrafía, ¿no es cierto?, las unidades litoestratigráficas. Hay que entender que estas unidades, a pesar de que son características en un área específica, pueden ser muy grandes. Por ejemplo, digamos, el material que encontramos nosotros en la colosa, ¿sí?, donde hay una serie de quistos, volvemos y los encontramos aquí en el norte del Valle de Aburrá, y son los mismos, ¿no es cierto? Son terrenos muy grandes que cubren mucha superficie. A veces son delgados, oblongos y demás, pero eso es muy importante mirar lo que me empieza a dar una primera aproximación de dónde es que estamos parados. Entonces, en la geología local podemos ubicar esas unidades superficiales y a profundidad con mucho más detalle. Y, por ejemplo, podemos nosotros mirar ya en aluviones otros tipos, digamos, de ayudas, también superficiales, como es la utilización de la geofísica, ¿sí? Entonces, hacemos un perfil geológico geofísico para esos materiales de arrastre.
En la medida que nosotros conozcamos la estructura, vemos cómo se manifiesta la anomalía dentro del estudio. Entonces, fíjense cómo aquí se determinan los niveles de arenas arcillosas, de gravas, ¿sí? De un sustrato margoso, pues algunas margas ahí, calcáreos específicos, cualquier cosa pues que sea logrado determinar. Pero eso se encuentra siempre y cuando se pueda hacer una buena interpretación, debido a que se conoce en parte la manifestación, porque son métodos indirectos, pero ayudan mucho para esto. Entonces son cosas muy superficiales, ¿sí? Entonces, se describen las unidades geológicas, ¿no es cierto? Los niveles estratigráficos, el espesor, distribución y posición de las diferentes campas, el ambiente de depositación, la granulometría, la composición, ¿sí? Toda la parte de fallas, de pliegues, etc. Todo lo que es esa parte geológica que nos ayuda a ir entendiendo qué es lo que tenemos al frente y cómo finalmente lo llevamos a un modelo para poder hacer un diseño, ¿sí? Entonces, en el levantamiento geológico, cuando ya empezamos a hacer trabajo de terreno, hay algunos rasgos generales que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, el color, la textura, la consistencia de los suelos, la densidad relativa de las arenas de otros suelos, la humedad natural, la dureza de los materiales que vamos encontrando. Son cosas todavía, digámoslo, bastante indirectas, que no hemos entrado a penetrar, ¿sí? Entonces, ahora, cuando estamos mirando nosotros un aluvión y realmente tenemos unos perfiles, unas exposiciones, por ejemplo, en las terrazas, en zonas donde el río haya erosionado fuertemente su mismo depósito, empezamos a ver que hay una serie de capas diferentes y esa serie de capas las vamos a colocar y las vamos a dibujar así como se presentan y construimos lo que se llama la columna estratigráfica. Entonces, eso quiere decir que en la parte de arriba, por ejemplo, encontramos que en general hay materiales finos, por decir algo, hay material orgánico. Después podemos encontrar, por ejemplo, niveles de arena, pues encontramos niveles de gravas finas con arena, podemos encontrar gravas gruesas, en fin. Cuando hay una gradación normal, pues va cambiando, pero muchas veces, debido a que hay cambios de régimen muy fuertes en la formación de los aluviones, podemos volver a encontrar arcillas, volver a encontrar arenas y encontrar gravas. Entonces todo eso se coloca teniendo muy presente mantener la escala y la dimensión, perdón, del espesor. Entonces, eso es la columna estratigráfica, es muy importante tenerlo y esa columna se levanta en todos los sitios que se puede hacer, ¿sí? Entonces ya se tiene una idea de cómo están, por lo menos hasta cierta profundidad, distribuidos esos estratos. Ahora, cuando no es, digamos, en la zona estable, en la zona que abandona el río, sino ya dentro del cauce es diferente, porque ya vamos a encontrar primero, una presencia más errática, que es un canal joven, un canal que está sometido a variaciones muy fuertes del río, y segundo, que puede ser transitorio. Entonces, no es que no lo registremos, sí lo vamos a registrar, pero debemos entender que hay que darle una temporalidad porque eso va cambiando pues en el tiempo, ¿sí? Entonces, allí empezamos con escalas un poquito más detalladas, todavía escalas por unos 5000, pero no son las escalas de diseño. Más adelante, pues, lo llevamos a una topografía de más detalle, ¿sí? Los estudios geomorfológicos, ¿no es cierto? En pues, se identifican los procesos erosivos, ¿sí? Todos los diferentes, digamos, manifestaciones. Pueden ser manifestaciones incluso de falla que presenten silletas, estructuras triangulares, en fin, ¿sí? Y después de
de mirar esas huellas y todo esto que vamos a encontrar en el terreno, entonces vamos a mirar también los caudales de interés que tenemos en el área, ya sea o para utilizarlos, ¿no es cierto?, o para prevenir su intervención o mantenerlos, digamos, de una manera intacta en nuestra operación. Todo depende de las necesidades y de las posibilidades que tenemos, ¿sí? Entonces, en las corrientes de agua vamos a encontrar, refiriéndonos pues a estas gravas, que como son activas, hay dos tipos de flujos. Llamémoslo así, hay un flujo que es en la parte generalmente superficial, sobre todo en época de verano, que no es que el agua está totalmente limpia, transparente, a veces con algunos coloides, entonces se colora, sobre todo algunos ríos, por ejemplo, que pasan por lutitas negras, se vuelven negros, como el río Negro, ¿no es cierto? Pero en general es el componente principal es el agua. Ahora, cuando ya hay una mayor velocidad, ya sea por época invernal o por la pendiente del río, pues ya vamos a tener nosotros el movimiento de los suelos. Entonces ya vamos a tener también un flujo de sólidos. Esto es posible evaluarlo y, por ejemplo, en las operaciones de material de arrastre es importante porque es una circunstancia de recarga. Es decir, que a pesar de que eventualmente extraigamos ese material, posteriormente esa corriente, si tiene la capacidad de transporte, puede volver a traer material al sitio, o si hemos hecho una excavación, volverla a rellenar. Entonces, ahí tenemos nosotros en la parte hidrológica, vamos a mirar los caudales mínimos, los caudales medios y los caudales máximos y su relación con la producción. Y también vamos a mirar el comportamiento y recarga de los sedimentos, si es de interés, ¿no es cierto? Si nosotros no vamos a trabajar en el cauce, eso no es de interés, ¿no es cierto? Entonces, realmente, pues, los sedimentos aparecerán allí, pero no con un interés ni los vamos a perturbar, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa en los caudales mínimos? Es cuando vamos a tener la mínima cantidad de agua, que puede ser problemática, digamos, para el tipo de explotación, si es demasiado baja, ¿sí? Y cuando es demasiado alta, pues puede haber un efecto de perturbación, ¿no es cierto?, dentro de la explotación, o puede ser el momento en que nosotros esperemos para que realmente se lleve y se pueda transportar el material y volver a reemplazar lo que ya sea explotado. Entonces, las principales actividades para esa caracterización hidrológica son determinar la carga de sedimentos, ¿sí? Entonces, este es un estudio que normalmente, pues como es una minería muy pequeña, no se hace, pero sin embargo hay una estimación empírica. Y para esto se utilizan, ¿sí?, el aforo, ¿sí?, el caudal líquido, ¿sí?, pero también el aforo del caudal sólido. Son aforos que se trabajan, se miden en el tiempo y se puede modelar cómo es la recarga. Se hacen las batimetrías de secciones, aguas arriba y aguas abajo, de donde se va a hacer la explotación y donde va a estar la misma explotación. Entonces la batimetría pues se hace con una sonda, o si pues, no es demasiado profundo, pues se puede hacer con una regla, pero es poder saber cómo es la profundidad de la corriente de agua transversalmente. Entonces se hacen una serie, digamos, de puntos de control, unas líneas donde estamos midiendo eso, y entonces se puede saber cómo es, digamos, el área del agua, se puede medir la velocidad y también cómo es la forma que tenemos en la parte de los sedimentos. Entonces, por ejemplo, uno mira un río, el río Cauca o algo así, en ciertas zonas, y tiene 6, 7 metros, hacia la orilla pues llega hasta 0, no hay metraje, ¿no es cierto? Y podemos encontrar zonas anómalas, por ejemplo, donde forma el río, esos, lo que llamamos los famosos remolinos, que esos son unas vórtices,
Es uno de los nombres que se le da a eso, que son supremamente erosivos y podemos encontrar profundidades de 7, 8, 9, 10, 15, 20 metros. Realmente los vórtices pueden profundizar mucho. Es una de las formas que el río va socavando sus paredes, donde se ve forzado a dar unas curvas muy fuertes, y es lo que muchas veces todas esas protecciones que colocamos para que los ríos no nos inunden empiezan a sufrir por esa socavación. Entonces, lo que nosotros colocamos empieza a tener una socavación profunda y empieza a darse el derrumbe de las obras de infraestructura, ¿no? Entonces, es muy importante tener la batimetría, saber cómo está distribuido y cómo se comporta en el tiempo y en los diferentes lugares la corriente de agua. Se toma una muestra, ya digamos, de los materiales y se hace una curva granulométrica de los materiales de transporte y se corre por un modelo pues, que de computador de transporte de sedimentos. Esto es sofisticado, pero eso existe, y en la medida en que se ha permitido trabajar estos cauces como fuentes, entonces eso será una de las posibilidades, y sobre todo cuando los proyectos son de cierta dimensión, ¿cierto? Entonces, ya lo mencionamos, la precipitación de los aforos de líquidos y sólidos, ¿sí? Y esas precipitaciones, pues nosotros podemos tener, ¿no es cierto?, una pequeña estación donde medamos eso puede ser muy sencillo, pero los datos históricos es de lo más importante y eso los aporta la idea. Entonces buscamos las estaciones más cercanas para saber cómo es la precipitación y cómo va a ser, digamos, el régimen ya de nuestro, el régimen histórico del río o del afluente, pues la fuente de agua que tengamos presente, ¿sí? Entonces, ahí tenemos pues, lo que mencionamos ahora, cabales máximos y mínimos. Entonces, una de las formas como nosotros podemos llevar después esas mediciones batimétricas, o digamos, la medición que hay entre la lámina de agua superficial, es decir, donde ella está tocando la atmósfera y la profundidad. Entonces tomamos el río como un plano, no siempre es, o la capa de agua, como vieron, y a partir de allí, entonces vamos a tener una serie de puntos a profundidad. Y se puede hacer un modelo de lo que tenemos en la parte superior, digamos, del fondo del río. Entonces, eso se hace con un modelo digital de terrenos, pues, como siglas MTD, que realmente lo único que es que toma esos puntos, mientras más puntos tengamos y más cercanas estén, digamos así, los cortes transversales que hacemos en el río, pues vamos a tener una mayor precisión. Y eso nos sirve a nosotros para ver cómo es la transformación. Cada que lo hagamos lo podemos llevar a un modelo digital de terrenos y después se compara. De esto hay mucho software. Esto, pues hay software de diseño minero costoso, pero realmente modelos digitales de terreno, hay mucho software, incluso gratis, que se puede utilizar y puede ser bien interesante para tener un control, sobre todo cuando son explotaciones en aguas un poco profundas, donde realmente, pues, desde la superficie es muy difícil saber qué está pasando con el fondo, cómo se comporta, cómo se vuelve a reconstituir, cómo lo moldea, digamos, la actividad antrópica y la actividad natural, pues que vuelve a buscar puntos de equilibrio. Entonces, en los estudios de hidráulica fluvial, ¿no es cierto?, es muy importante estudiar el área de la cuenca, es decir, por ejemplo, un río, el agua, bueno, si pensamos en la precipitación, el área, el agua llega hasta lo que nosotros llamamos divisorias, ¿no es cierto?, de cuencas. Es decir, hay un agua que sale hacia otro río, ¿no es cierto?, y al otro lado, digamos, de la cresta, sale hacia el río que vamos a trabajar. Entonces nosotros marcamos esas divisorias de agua
en un mapa y ahí tenemos el área de la cuenca, que es la que va a contribuir, ¿no es cierto?, con todo el drenaje que va a llegar a ese río. Entonces, se mira la pendiente de la cuenca. Entonces, por ejemplo, en cuencas de alta pendiente, generalmente hay muy poca retención de sedimentos, es muy erosiva, lleva grandes cantos, generalmente no selecciona bien el material. Ya cuando va perdiendo fuerza, entonces se va dando un régimen mucho más erosivo con canales trenzados, ¿sí? Y empieza a mantener una superficie generalmente bastante amplia. Nosotros, por ejemplo, en los llanos, después de que los ríos empiezan y bajan del pie de monte, su primera manifestación es de corrientes trenzadas. Entonces vemos una cantidad, digamos, de gravas expuestas y él empieza a moverse hacia los lados hasta que después se vuelve en un río ya de esos que da muchas curvas como la Culebra, que es el meándrico. Entonces todo eso lo afecta a la pendiente de la cuenca, ¿sí? Obviamente la pendiente también del cauce principal, ¿no es cierto?, que es el que forma pues todos esos depósitos, una longitud y un ancho pues para tener las características y medición de qué es lo que podemos más tarde extraer, ¿sí? Entonces, después, digamos, de hacer todas estas mediciones, de tener todas las características que tenemos, vamos a ir completando un modelo que lo podemos llevar pues a una expresión, ¿sí? O digámoslo a un dibujo o una serie, digamos, de acumulación de información que lo llevamos en los computadores. Y lo explico un poco mejor ahora. Entonces, en las canteras, eso es diferente. Pues las canteras, normalmente vamos a tener un material estático. Es un material que se presenta, puede ser en un valle o puede ser en zona, digamos, de montaña. Y en general las canteras que uno encuentra son canteras en nuestro medio que están en las laderas. Ahora, pero no necesariamente tiene que ser en laderas, ¿no es cierto? Entonces es muy importante que cuando vamos a mirar esas canteras, lo primero es mirar el tipo de roca. Por ejemplo, la roca que sea un esquisto. El esquisto es una roca que presenta como una serie de fajas, ¿no es cierto? En su formación se van dando como unas fajas y el agregado que encontramos del esquisto es generalmente un agregado que es oblongo. Entonces a veces no es deseable, ¿no es cierto? Formas más bien planas. Podemos encontrar otros materiales, ¿no es cierto? Como digamos latolitos o granodioritas, que son ígneos, que pueden ser, digamos, de alta resistencia, pero algunos pueden tener ya problemas químicos por contenido a veces de sulfuros. Eso puede traer después cáncer en las estructuras, ¿sí? Que se van deteriorando con el tiempo y empiezan a tener pues pérdidas de resistencia. Entonces es fundamental mirar cuál es la roca que se tiene y generalmente con los estudios petrográficos lo vamos a identificar. Ya cuando miremos los análisis de laboratorio y todo eso, ahí ya hablamos un poquito más de eso. Ahora ya, digamos, en las canteras, entonces, una de las cosas bien importantes es mirar la parte de la estabilidad del terreno, ver cómo la vamos a trabajar, que no vamos a tener deslizamientos, que podamos llevar un frente de una manera segura y tener pues el mayor aprovechamiento posible del material y ver qué tan rápido encontramos material fresco, que no tengamos unas sobrecargas muy grandes que lo hacen muy costoso. Entonces ya para esto, en tomas de muestras, generalmente lo que hacemos es tomar un testigo. Ahora, hay diferentes, digamos, diámetros y pues mientras más grande mejor, pero muy común es el de 2 1/8, hay de 3 pulgadas también. Pero entonces se hace una perforación que se llama diamantina con una corona de diamante y se saca un testigo de roca como lo que están viendo allí, que es toda una porción continua de ese material, que después se escribe todo, digamos,
la longitud de la perforación, ahora lo hablamos un poquito más en detalle, y es la perforación más común que se utiliza pues en el estudio de canteros. Entonces, miremos lo de la toma de muestras. Entonces, lo que queremos nosotros cuando vamos a tomar una muestra es tener una representatividad, ¿no es cierto?, de lo que estamos muestreando. Entonces, por decir algo, si yo tengo un estrato de arena, pues yo voy a remitirme solamente a mostrar la arena. Y si ese es mi interés. Ahora, si tenemos unas gravas, entonces voy a coger, no tomo la arcilla, no tomo la arena, sino que tomo las gravas. Pero si yo voy a muestrear el depósito, entonces yo tengo que hacer una columna continua, ¿sí?, de arriba a abajo, y toda ella en unas proporciones que de tal manera sea representativa del depósito, ¿sí? Entonces, es muy importante entender que lo que nosotros estamos muestreando sea representativo de lo que queremos. Vamos a muestrear una pila que sea representativa de la pila. Si vamos a muestrear una volqueta, que sea representativa de lo que tenga la volqueta. Entonces, es la parte fundamental de entender que represente lo que yo quiero muestrear para que al llevarlo al laboratorio vamos a tener un resultado pues, confiable de lo que estamos haciendo. Un mal muestreo es imposible mejorarlo ya en el laboratorio. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta para las muestras, ¿sí? Entonces, allí donde vamos a muestrear, pues vamos a colocar unas coordenadas, vamos a colocar no solamente en las coordenadas planas X y Y, sino también la altura, que es Z, es lo que llamamos una cota. Vamos a identificar muy bien la muestra. Esa identificación que yo coloco en la muestra debe quedar refrendada también en el pozo, en el plano donde nosotros tomamos la muestra, ¿sí? Se hace fuera de la toma de la muestra una descripción de campo de lo que se ve, porque muchas veces hay afloramientos o hay otros indicios que son muy importantes para el estudio geológico. Se dice y se sabe ya cuáles van a ser los análisis que vamos a realizar. Entonces, en esos análisis, pues muchas veces vamos a mirar, bueno, nos interesa mucho saber, ¿no es cierto?, por ejemplo, la resistencia, el desgaste, alguna cosa de estas. Ya al tomar la muestra, voy a tener eso definido y saber cómo lo voy a manejar hasta llevarla pues al laboratorio, y también se asocian los resultados analíticos que vamos a obtener en el laboratorio a esa muestra. Entonces, eso obedece a un formato. Ahora, hay digamos, se han establecido una serie de normas para el aseguramiento y control de calidad de las muestras. Eso lo llaman QAQC, ¿cierto? Pues eso es una sigla en inglés. Entonces, ese aseguramiento, primero que todo, es que la muestra se tome por una persona que sepa y entienda muy bien cómo se toma una muestra representativa. Segundo, que se lleve a unas bolsas, ¿no es cierto?, debidamente identificadas, fuertes, que no se nos vayan, ¿no es cierto?, a rasgar o se van a combinar, y vamos a marcarla. Normalmente se puede pues con un ziploc, unas cosas, echar una papel adentro, marcar por fuera, muy bien marcado, y luego se debe llevar hasta el sitio de donde se va a hacer el análisis, y es lo que llama la cadena de custodia. Ahora, no es solamente porque alguien, digamos, eventualmente la contamine, ¿no es cierto?, o haga un cambio, una cosa de esas, sino que de pronto hay confusión, de pronto hay, digamos, un manejo un poquito descuidado, y es bueno que nosotros tengamos esto muy bien marcado, porque de ahí es donde vamos a sacar nosotros, pues, toda la parte de estimación de cómo nuestro depósito, ¿sí? Entonces, en los materiales de arrastre, ¿no es cierto?, nosotros queremos, en lo posible, cubrir todo el área de interés y también la profundidad hasta donde vamos a llevar esa exploración. Vamos, obviamente, a tener un mapa topográfico
¿no es cierto? Con una escala adecuada y donde vamos a colocar pues todos los rasgos que vamos a encontrar en el terreno, ¿sí? Y lo que les decía, donde va registrado el rótulo pues, de la muestra donde nosotros la tomamos. Entonces, se realizan en algunos casos las trincheras, ¿no es cierto? Ahora, en los materiales de arrastre, hay que tener mucho ojo, porque las trincheras, por ejemplo, en terrazas, que sean terrazas ya de cierto tiempo, esas trincheras son bastante estables. Cuando es por debajo del nivel freático, ellas tienden a derrumbarse. Entonces, para hacer las trincheras hay que colocar algún tipo, digamos, de fortificación y también puede ser peligroso, ¿no es cierto? Y lo importante es que la muestra que tomamos sí sea representativa. Entonces, a veces, cuando se está hablando ya de aluviones muy profundos, pues hay que pensar en algún tipo de muestreo con algún tipo pues, de taladro y demás. La retro es muy práctica, pero es muy buena donde la excavación es estable. Si la excavación se derrumba, pues no es que no sacamos material, sino que encontrar de allí material representativo es muy difícil, ¿sí? Entonces, cuando vamos a ver eso de piques, primero determinamos cuál va a ser la cantidad de material necesario, que eso va a condicionar el tamaño de la pique, fuera pues de que permite el laboreo, la topografía de la zona, la naturaleza del depósito, las características del material y la calidad del producto, ¿no es cierto? Entonces, nos permiten hacer una inspección visual, nos permite tener una aproximación de variabilidad, ¿no es cierto?, de forma y de distribución de los diferentes materiales. Entonces, realmente, pues son unas excavaciones que pueden ser muy útiles en el estudio de los depósitos. Bien localizadas todas esas muestras que ya insistimos, ¿no es cierto? Ahí ven pues, dos tipos, digamos, de representaciones. Unas son planimétricas, otras son pues en altura, dependiendo si lo estamos haciendo para una cantera en, en el talud, ¿no es cierto?, de la montaña, o si estamos haciendo pues ya en una zona plana pues de llanura de inundación. Estos registros, ¿no es cierto?, todos se llevan, como les hablaba antes, al computador, ¿sí? Todos esos datos de esa exploración los empezamos a llevar allá. Todas las características, digamos, sobre todo en los, digamos, en los aluviones, los diferentes estratos, se van llevando todos esos cortes que logramos hacer en el terreno y decir, aquí tenemos gravas, arcilla, todo eso, y todo eso se va colocando en el computador con las debidas coordenadas para que él después lo identifique y pueda ir extrapolando y construyendo nuestro modelo. Cuando estamos mirando rocas es un poco diferente. Que la roca, pues, si no hay unos cambios litológicos fundamentales, pues lo que vamos a mirar, pues de pronto si son sedimentos, sí lo podemos tener, los sedimentos podemos tener unos cambios grandes, aún estando litificados, ¿no? Entonces podemos tener pliegues, ¿sí? Encontramos, por ejemplo, en las rocas de fondo de sedimento marino, como son, encontramos en la cordillera occidental, que hay muchos, son fuertemente plegados, son muy buenos, pero entonces tienen unas variaciones también importantes, ¿no es cierto? Entonces, allí pues, también nos puede interesar marcar esos diferentes niveles que vamos a tener, las fallas, el fracturamiento de la roca, la esquistosidad, porque todo eso para la geotécnica y la estabilidad es muy importante. Y saber cómo está en el terreno. Que muchas veces, dependiendo cómo nosotros desarrollemos, digamos, la excavación de un talud, vamos a estar en una posición favorable o desfavorable con respecto a esas discontinuidades que vamos encontrando. Entonces, todo eso se va plasmando pues, en el computador. Hay otro tipo de muestreo, que es el de la fase de producción, ¿no es cierto? Entonces, ya cuando nosotros estamos en producción, queremos un control, digamos, del material para ver la distribución granulométrica, de pronto si sabemos que hay algunos problemas de calidad con algunos tipos de rocas, entonces debemos mirar algunas tecnologías de muestreo. Entonces, una de las posibilidades, por ejemplo,
es en un sitio de descarga, donde descargo una volqueta, pues mientras está descargando, o una banda, ¿sí? Y algún otro tipo pues, de unidad de transporte que se esté utilizando, claro que están las más comunes, ¿no es cierto? Entonces se sacan porciones que se denominan incrementos. Entonces, por ejemplo, cuando se está muestreando y está cayendo, podemos sacar 2, 3, 4, 5 incrementos con una bandeja, y mientras más incrementos sacamos al azar y distribuyéndolo, digamos, en el espacio de la cortina de caída, pues vamos a tener una muestra cada vez más representativa, ¿no es cierto? Entonces, de todas maneras, hay unas normas, una de las más utilizadas, la ASTM, y hay unos valores mínimos que se recomienda dentro de esa norma, de acuerdo al volumen, que es la ASTM D75, ¿sí? Una norma gringa pues muy utilizada. Entonces allí pueden mirar y consultarla a ver hasta dónde pues quieren que lleguen el detalle del muestreo, ¿sí? Entonces tenemos nosotros que el muestreo más representativo, el que nos permite tomar la mejor muestra del muestreo de las bandas. Entonces, una banda transportadora, nosotros la podemos detener en un momento dado y podemos tomar una sección muy definida. Entonces, podemos sacar de allí el incremento. Vamos a volver a arrancar la banda y volver a sacar otro incremento. Entonces, ese muestreo de banda, por ejemplo, si estamos formando una pila, mucho más fácil muestrear la banda que la pila. Entonces, lo vamos haciendo de una manera muy cuidadosa. Sacamos y con una brochita, por ejemplo, de la sección de la banda que sacamos, barremos todo el fino, lo llevamos pues a la muestra de una manera pues muy delicada para después llevarlo al laboratorio. Ahora, esto parece refinación innecesaria, pero mientras mejor lo hagamos, va a ser mucho más confiable en las mediciones que hagamos en laboratorio, ¿no es cierto? Las pilas, ¿no es cierto? Es más difícil asegurar que vamos a hacer un muestreo imparcial. ¿Por qué? Porque hay segregación. Por ejemplo, si es de arena, pues ya es un material, digamos, que tiene un control granulométrico pues, específico, que no es tan complicado. Pero, por ejemplo, cuando estamos hablando ya de tamaños mayores, los tamaños más grandes tienden a rodar, ¿no es cierto? Entonces se van a la parte más baja de la pila y los finos se van quedando como hacia el centro. Ahora, si se deja la pila ahí y se somete, digamos, a las lluvias y demás, entonces generalmente los finos empiezan a migrar a profundidad, entonces primero no van a quedar donde los teníamos antes y se van yendo pues a otras zonas de la pila. Entonces sacar una muestra representativa es un poco separada, es un poco más complicado, pero si son muy grandes o tenemos equipos, pues podemos sacar varias subpilas, muestrear cada una de estas y de allí llegar a tener una muestra representativa. Todo depende de las necesidades. Pero si se puede evitar el muestreo en pila es mejor, pero a veces hay que hacerlo. Entonces, una de las sugerencias, por ejemplo, que hacen algunos, son esos tubos para muestreo, que se puede tener, por ejemplo, para un muestreo de volqueta, ¿no es cierto? O un muestreo pues, de algunas pilas, es posible utilizarlos, que en nuestro medio pues realmente no es muy común, ¿sí? Entonces ya el muestreo de unidades de transporte, vagones, volquetas y todas estas cosas, ¿no es cierto? Es posible, pues primero hacemos, digamos, como una nivelación de la superficie y hacemos unas 2 o 3 zanjas de donde vamos a sacar del fondo de esas zanjas un material que sea lo más fresco posible, que sea más del interior, digamos, del equipo y se evita un poquito la segregación. Pero sigue siendo un muestreo, pues, un poco más complicado que lo que podíamos hacer en una banda, ¿cierto? Lo mismo pasa en camiones. Bueno, ahora, cuando vamos a mirar las canteras, pues, y canteras que aún no están bien desarrolladas,
¿sí? Entonces ahí es donde hacemos nosotros las perforaciones, ¿no es cierto? Ahora, cuando hay un fracturamiento muy fuerte en las rocas, uno de los problemas de esas muestras es que en el núcleo que nosotros sacamos la recuperación es muy baja. Entonces eso puede traer problemas a veces de muestras representativas. Y hay canteras pues que la gente las escoge realmente por el alto fracturamiento debido a que el arranque es mucho más sencillo, es menos dispendioso, menos explosivos y a veces puede ser únicamente mecánico, ¿no es cierto? Entonces, ese es uno de los problemas que nosotros tenemos. Pero si nosotros sacamos un núcleo bien formado, entonces lo que hacemos es que ese núcleo lo debe leer un geólogo. ¿Qué hace el geólogo? Eso es lo que llama el logueo. Entonces él coge, el núcleo puede ser cada 30 centímetros, alguna cosa así, lo va subdividiendo y mira todos sus rasgos, como, digamos, el estado de la roca, la meteorización, ¿no es cierto? Si la roca tiene algunos rasgos específicos ya por su formación, si es un gneiss, si es un esquisto, en fin, los geólogos saben leer y colocar esto, si son sedimentarios fósiles, ¿no es cierto? Pues va a encontrar las areniscas, en fin, va describiendo todo el núcleo en toda su extensión, ¿sí? Y eso después es un valor muy importante que debe tener siempre la altitud, la profundidad y la localización, porque ya después eso va al modelo tridimensional del depósito, que es cuando se lleva pues al computador. Ya digamos en canteras, en operación, allí es un poquito diferente, ¿no es cierto? Por la heterogeneidad, digamos, del material que se obtiene de una voladura. Entonces, hasta que no se lleva, digamos, a la planta, es bastante difícil, pues, de saber con certeza cómo es el contenido de esa muestra, ¿no es cierto? Ahora, cuando tenemos ya frentes expuestos, ¿no es cierto? Entonces, allí nosotros podemos hacer primero unos canales en el frente o las pilas que han quedado, ¿no es cierto? Para tratar de tomar algunos conceptos de con qué nos enfrentamos. Entonces, normalmente, ¿qué miramos? Miramos, pues, y se identifica bien con el frente, la descripción de la roca, la condición de la roca, la dureza, recuerden que eso es muy importante para los agregados, los esfuerzos que se puedan ver allí, ¿no es cierto? O averiguar otros proyectos que han utilizado de pronto ese material, porque si es una cantera antigua, pues alguien lo utilizó y se sabrá cómo se comportó, cuáles fueron los usos, la técnica de explotación, se hace un registro fotográfico, lo mismo vuelve a tomar código de muestra, se mira la gradación, cantidad de peso. Entonces, un protocolo para muestras tomado en canteras que ya han operado y que han sido abandonadas, ¿no es cierto? Entonces, hay muy importante en todo esto que tengamos, ¿no es cierto?, una cantidad adecuada, que miremos todo y lo orientemos hacia qué es lo que vamos a hacer con eso en el laboratorio, ¿cierto? Volvemos a la misma cadena de custodia, se maneja igualmente con mucho cuidado para que no haya contaminación o malos manejos y se va a llevar directamente al laboratorio. Entonces, en los laboratorios, pues todo depende de nuestro interés y para dónde van, pero si es en agregados, normalmente, ¿qué vamos a hacer? Unos ensayos que son ensayos físicos y hay algunos químicos que a veces son necesarios, ¿no es cierto? Entonces, la cantidad de partículas pues, que se fracturan en el agregado grueso, la densidad, tanto la densidad total como la densidad relativa o gravedad específica, la absorción del agregado grueso, es decir, hay agregados muy porosos, ¿no es cierto? Que pueden tener una alta absorción y pueden ser complicados por el manejo de mezclas. Se hace un análisis de tamiz
para ver cómo son la distribución de los materiales, el índice de aplanamiento y alargamiento. Es una cosa pues muy visual y se toman las medidas, pero son dos factores no deseables, ¿no es cierto?, que se presente pues allí. La densidad bulk, es decir, el peso unitario cuando está a granel, cuánto pesa el material. El porcentaje de vacíos en estado suelto y compacto, son dos situaciones diferentes. La determinación de terreno vacío que se tengan, se hace una curva de granulometría que se lleva pues como una especie de histograma y se va trazando la curva pues de qué tanto hay de cada uno de los materiales y se mira qué hay de partículas livianas que muchas veces puede ser materia orgánica no deseable, ¿sí? Y luego se hacen unos ensayos ya mecánicos. Los otros son unos ensayos donde no hacemos intervención directa fuerte sobre el material, que es la solidez, la dureza o resistencia al desgaste, ¿sí? Y la determinación de la resistencia del agregado grueso a la degradación por abrasión. Todo depende para donde nosotros lo queremos utilizar. Por ejemplo, si va para un pavimento, muy importante ver cómo es, digamos, la resistencia al desgaste, a la abrasión. De pronto, si no lo vamos a utilizar en una cosa, sino como en una construcción o una cosa de esas, nos interesa mucho saber cuál es su resistencia, ¿sí? Como tal. Es decir, ahí donde se saque el núcleo, se falla y todas esas cosas. Entonces, hay unos ensayos petrográficos donde se ayudan pues de un microscopio, ¿sí? Entonces, inicialmente, ¿no es cierto?, en la observación macroscópica se mira pues el tamaño de los granos, la mineralogía sí se puede identificar, porque cuando los minerales son muy pequeños, uno no los identifica al ojo. Color y textura, ¿no es cierto? Ahora, en secciones petrográficas ya se mira una descripción mineralógica detallada. Es decir, ¿qué hay ahí? Pues si hay compuestos de azufre que se llaman sulfuros, no es muy bueno tenerlos. En fin, pero se miran los diferentes materiales, los silicatos, los carbonatos, todas estas cosas. Se mira el contenido de sílice amorfa y partículas livianas, los compuestos de azufre con agregados que no son muy buenos, la reactividad, ¿no es cierto? Porque si reacciona el agregado es problemático, y se mira también los cloruros solubles en agua presentes en las mezclas del agregado. Entonces esa parte química también entra allí, ¿no es cierto? Bueno, luego viene ya lo que es el modelamiento del depósito. Entonces, en ese modelo del depósito vamos a hacer una representación gráfica en 3 dimensiones. Por eso hablábamos pues, como de una especie de dibujo, ¿no es cierto? Es un dibujo que tiene 3D y es un dibujo que está en forma virtual. Y lo podemos visualizar ahí en la pantalla. Diferente puede ser a lo que hacía Picasso, pero Picasso seguramente lo haría hasta mejor que el computador. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Primero, se hace una selección del método, ¿no es cierto? Es un método asistido pues, por computador. Se mira la base de datos, se revisa bien, se acepta que sí, toda está bien descrita, bien localizado. El modelo geológico que esté muy bien definido, ¿sí? Se hace un análisis de los datos de exploración. Se mira el método de extrapolación. ¿Por qué? Porque es que los datos no son continuos. Entonces, como están a distancia, yo tengo que saber entre esos dos qué pasa. Entonces, hay diferentes métodos pues, para extrapolar. Y es muy diferente. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de una roca muy homogénea, pues la extrapolación puede ser lineal, muy directa. Si estamos mirando ya una roca que sea, por ejemplo, unos sedimentos fósiles, ya en determinadas direcciones son muy homogéneos. Por ejemplo, en la dirección de los estratos. Pero si es transversal a los estratos, vamos a tener unas variaciones muy grandes. Entonces hay que ver cómo vamos a hacer y seleccionar el método de interpolación, ¿sí? Y después definimos unos bloques.
porque en esos bloques, unos bloques pequeños, que van a tener unas dimensiones que nos van a permitir darle las características a cada uno de esos bloques, es decir, cuál es el tipo de material que tenemos allí, si hay mucha heterogeneidad, ¿no es cierto? Cuáles son las condiciones de ese material, tamaño de grano, en fin, todas esas cosas hay que determinarlas y se hace un modelo de una serie de bloquecitos que nos ayuda a hacer el diseño más adelante y llegar a la estimación o análisis de los recursos, que lo vemos un poquito mejor a continuación, ¿no es cierto? Hay diferentes técnicas, ¿no es cierto?, de estimación, pero normalmente se utilizan unas técnicas que son los métodos clásicos, ¿no es cierto? Salvo en los aluviones. En los aluviones puede ser un poquito más complicado, pero entonces, por ejemplo, la media aritmética, ¿sí? Los métodos de perfiles, se hace una serie de perfiles y se toma pues las cantidades entre los perfiles, los bloques geológicos, ¿no es cierto? Los polígonos, entonces si se toman varios, pues se hace una estimación poligonal, bloques de explotación, métodos de triángulo, métodos de isolíneas. Entonces hay unos métodos, pero normalmente son muy geométricos, ¿no es cierto? Es decir, no son métodos estadísticos, que no son, digamos, tan necesarios en este caso. Si fuéramos a mirar otro tipo de depósitos, pues ya llegamos hasta la geoestadística, ¿no es cierto? Que ya esos son cosas más sofisticadas, pero que aquí no se aplica mucho porque realmente no son necesarias, sino métodos geométricos muy sencillos, ¿sí? Lo que miramos asistido por computador, ¿no es cierto? Digamos, el inverso de la distancia o el vecino más cercano está bien. Ya el kriging, que es la parte de la geoestadística, es muy sofisticado, como cuando vamos a trabajar pues, con este tipo de depósitos, ¿no es cierto? Entonces es bueno tener una persona muy conocedora del software, ¿no es cierto? Cómo lo trabaja, y yo creo que nosotros en Rocadura podemos encontrar ya una serie de modelos interesantes que se han aplicado muy poco en los aluviones. Realmente, pues, de pronto en las explotaciones para oro, cosas de esas, se ha hecho algún tipo de modelación, pero en agregados muy poco, pero sí tiene una aplicabilidad muy interesante. Entonces, miremos ahora una clasificación importante. Entonces, aquí vamos a tener dos tipos, digamos, o dos palabras que vamos a utilizar mucho. Uno son recursos y el otro son reservas, ¿sí? Aquí hablamos de minerales porque generalmente y por la minería eso se utiliza, pero aquí lo que tenemos no es un mineral, sino un material, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos un material que no lo hemos medido muy bien, que tenemos que hacer inferencia, es decir, bueno, y a distancia cómo lo tenemos y todas estas cosas, pues hablamos de recursos inferidos. Cuando ya tenemos, digamos, una distancia prudencial de 30, 40 metros entre uno y otro pique, entonces podemos hablar de que son indicados. Pero cuando la certeza es muy alta, ya decimos que los recursos son medidos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre recurso y reserva? La gran diferencia entre recurso y reserva es que cuando hablamos de recursos, simplemente estamos hablando del material. Cuando hablamos ya de reserva, porque ya hemos hecho un modelo, hemos hecho un diseño minero y hemos hecho una evaluación económica. Entonces, todo aquel recurso que da una evaluación económica positiva se convierte en reserva, ¿sí? Entonces, miren cómo los indicados se van a convertir en reservas probables. Nos falta alguna caracterización, pues, de continuidad, pero ya hay una estimación económica de que eso sí es atractivo, ¿sí? Y cuando tenemos los medidos, entonces llegamos a las reservas probadas, que generalmente es en donde se diseña el depósito. Entonces nosotros decimos, aquí sabemos que este material está, este material, al hacer el diseño, nos dio que va a haber un flujo de caja positivo en el tiempo y atractivo, ¿no es cierto?
Entonces, cuando miremos en la vertical, estamos viendo que hacia abajo hay un aumento en el conocimiento y la confianza geológica, ¿sí? Entonces pasamos de inferidos, indicados a medidos y de probables a probables. Y cuando lo miramos horizontalmente, entonces, ¿qué consideraciones estamos haciendo? Las consideraciones mineras. Los procesamientos, es decir, si hay que lavarlo, hay que hacer todas estas cosas. Todas las económicas, las del mercado. Si nosotros vamos al mercado y estamos lejitos, puede que tengamos recursos, pero no reservas, ¿sí? La legal, la medioambiental, ¿no es cierto? Que tenga toda la legalidad, que tengamos bien cubierta toda la parte ambiental, que tengamos una licencia para poder intervenir, ¿no es cierto? Que se haya estimado cómo es la infraestructura, que se haya mirado cómo va a ser la relación con la comunidad y con los entes gubernamentales, ¿no es cierto? Alcaldías, todo lo que tengamos allí. Entonces, cuando todo eso está maduro y cuando todo eso ya tiene viabilidad y lo llevamos en última instancia al costo y lo comparamos con el ingreso, entonces allí, si nos da positivo, empezamos a hablar de reservas. Entonces, las reservas, sí, es una, digamos, condición eminentemente económica, pero cumpliendo con toda la legalidad y requisitos de las autoridades competentes. Entonces, para el, digamos, lo que es digamos, la estimación, ¿no es cierto? En los materiales de arrastre tenemos, recuerden, dos situaciones. Una es en el caso de que sea estático, ¿no es cierto? No tenemos mucho movimiento, tenemos una densidad de muestreo, una confianza o incertidumbre en la geometría, la continuidad, extensión y distribución de las variables. Entonces, en la medida que nosotros vamos mejorando cada una de estas cosas, vamos pasando de recursos a reservas, ¿sí? Ahora, cuando ya es algo dinámico, ya es diferente. Y realmente ahí ya esas definiciones son diferentes. Cuando ya tenemos y estamos trabajando en lo que es el lecho del río, digamos, cambios permanentes son mucho más difíciles de llevar y hay estimaciones pues menos precisas. Pero hay mucha modelación, hay mucho trabajo que nos ayuda a llegar posiblemente a los mismos medidos, ¿no es cierto? Bueno, hay factores modificadores, ¿no es cierto? Que son, por ejemplo, el mercado, los costos y rentabilidad, los legales, los gubernamentales, ¿no es cierto? La localización, los tipos, digamos, de vecinos, ¿no es cierto? La hidráulica fluvial, la infraestructura ambientales, sociales. Entonces, todo esto pues condiciona un proyecto y puede llevar en un determinado momento a que un cambio brusco en una cosa de esta nos lleve a que la operación sea bloqueada y ya dejemos de tener reservas, ¿sí? Entonces, luego de esto llegamos al diseño minero. Entonces, hay en las, digamos, en las explotaciones de gravas, pues una es conocida como esa minería húmeda, que tiene un nombre en inglés, in-stream, dentro del lecho del río. Hay una minería en seco y hay una minería manual o mecánica, ¿no es cierto? Entonces, miremos, por ejemplo, una minería en húmedo. Aquí tenemos una zona donde hay un perfil, ¿no es cierto?, transversal, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que, vamos a mirar cómo vamos a hacer esa excavación. Entonces, hay, digamos, perdón, hay una línea, ¿sí?, que es delimitante, digamos, del depósito a profundidad, que nunca la debemos exceder. Es decir, nosotros no debemos tratar de, porque a veces, digamos, esas depositaciones aluviales están sobre materiales blandos y no hacer una excavación por debajo porque transformamos totalmente el canal y traemos más distorsión, ¿no es cierto? Entonces, generalmente se define una capacidad
máxima permitida, donde no tengamos, digamos, ninguna perturbación del fondo, ¿sí? Y un límite de explotación para que la transformación pues, del canal no sea muy grande. Y llevamos, digamos, las pilas extraídas a un sitio donde normalmente no se vayan a ver afectadas por alguna creciente o lo lleve pues el material, ¿no es cierto? Entonces, hay varias, uno es lo que llaman desnatado de barras. Todos los que han trabajado en los lechos de los ríos saben que se hacen una serie de barras, que son unos depósitos a lo largo de las corrientes, y se puede hacer, digamos, la explotación de esas barras sin profundizar mucho, ¿sí? Sin bajar mucho en el nivel freático. Esa excavación de esas barras se puede hacer o por pozos, que alguna vez pues se hace, o simplemente barriendo toda esa superficie, ¿sí? Entonces, uno de los problemas es que en la medida que nosotros vamos haciendo una excavación más profunda de esas barras, vamos a hacer transformaciones, digamos, en el gradiente, va a ir cambiando, digamos, la velocidad del agua, y vamos a tener unos cambios muy importantes en el canal, tanto aguas arriba como aguas abajo, que a veces no son deseables, ¿no es cierto? En pozo seco, pues es un pozo aislado, digamos, de la corriente. Generalmente es un poco más, menos agresivo, ¿sí? Pero puede tener unos efectos cuando vienen las altas crecientes de los ríos, ¿sí? Y pueden traer daños, pues, en algunas del canal o transformaciones indeseables, ¿no? Y hay otra que es ya, digamos, la minería de pozo húmedo. Normalmente esto se trabaja con una draga. Eso, pues, aquí en Santa Fe de Antioquia, en el Cauca, en muchas otras regiones, se ven esas dragas, ¿no es cierto?, donde se trabaja por debajo del nivel de las aguas. Hay algunas, pues, que incluso lo trabajan en seco, pues, porque utilizan motovamos, pero para eso, pues, no funcionan las dragas. Entonces, las dragas trabajan, pues, muy bien en arenas y en algunas gravas, pero tienen limitaciones de tamaño y de profundidad. Pero son aparatos que mueven unos volúmenes muy importantes y realmente de bajo costo, ¿sí? Y hay otros que hacen trampas, ¿no es cierto? Ahí vemos, pues, aquí esto es una vista en planta, ¿sí? Vemos un par, digamos, de barras artificiales que hacen. Entonces, son unos diques que a los lados de protección se estrangula, digámoslo así, el canal, y empieza a darse una depositación, donde se da una recarga permanente, sobre todo cuando empieza, pues, a aumentar los caudales, y ahí se hace la remoción de gravos o arenas según lo que se deposite. Una de las cosas que se puede hacer es también ya la minería que se hace, digamos, en las terrazas, que es una minería en seco, y hay que tener ojo de no acercarse mucho al río, porque entonces podríamos tener, digamos, un colapso de la barrera de invasión directa del río, o afectación que de pronto ya tiene restricción por retiros definidos con la autoridad minera. Ahora, en las canteras es una situación un poco diferente. En las canteras es muy importante considerar el acceso al área, ¿no es cierto? Vamos a tener posiblemente, dependiendo de distancias, que es el desarrollo de una vía. Y es una vía que debe tener unas especificaciones lo mejor posible, porque es la que vamos a preservar siempre durante la explotación, ¿no es cierto? Para que no incurramos en costos, daño de llantas, demás, y que podamos hacer, digamos, unos drenajes adecuados, tanto para mantener la vía como para no afectar la parte ambiental, ¿sí? Hay una serie de vías internas, y por ejemplo puede haber una vía interna para ir a la planta de triturado, y por último puede haber una vía que sea ya la de conexión con la vía principal, que puede ser diferente a la vía de acceso, puede ser una vía, digamos, una de entrada, otra de salida, ¿no es cierto?
donde entrarían vehículos ya muchas veces de terceros, hacer tanto transporte como hacer compras, ¿no es cierto?, de los mismos materiales y retirarlos. Entonces, eso es una de las cosas importantes en la consideración de los accesos. Entonces, inicialmente hacemos una remoción de la capa vegetal. Esta se almacena adecuadamente para tratar de preservar, ¿no es cierto?, las condiciones de aireación y la flora, ¿no es cierto?, que vamos a tener allí. Y si hay madera y hay que, digamos, intervenirla, ¿no es cierto?, teniendo un permiso forestal, debemos hacer la mayor o la mejor utilización de la madera que tengamos en el área. El plan y almacenamiento y salvamento del suelo, ¿no es cierto?, donde no se compacte, donde no haya erosión, ¿no es cierto? Entonces, a veces, por ejemplo, encontramos una capa bajo el suelo que es algo que está muy meteorizado, muy erosionado. También eso se almacena, no junto con el suelo, pero es muy bueno para al final suavizar, digámoslo así, la rugosidad del terreno y colocarle encima del suelo. Es algo que ayuda mucho, primero, a los drenajes y segundo, a tener una topografía más moderada, ¿sí? Sea en la infraestructura, ¿no es cierto? Muchas veces se utilizan básculas, generalmente son edificaciones livianas, oficinas, muchas veces se utilizan los mismos contenedores. Se trabaja con un control topográfico riguroso permanente para saber cómo se va extrayendo y que se estén respetando también esos parámetros de diseño. Debemos, a medida que vamos trabajando y vamos abandonando áreas, pensar en ir haciendo la restauración de las áreas abandonadas. Primero, porque el impacto es menor. Y segundo, porque se distribuye en el tiempo esta actividad y no se deja todo para la parte final, que se puede convertir en un costo muy alto y un mayor impacto. Entonces, realmente, desde el punto de vista ambiental, para el restablecimiento de la vida, ir a hacerlo en forma secuencial es importante. Entonces, debemos mirar que debemos definir áreas límites donde los equipos van a estar para evitar accidentes. Hay unos equipos que simplemente se van a utilizar, digamos, dentro del área de explotación, otros en el área, digamos, de beneficio. Inicialmente podemos considerar, ¿no es cierto?, empezar con un tipo de maquinaria y después ir cambiando. Ahora hablamos un poquito de eso. Y mirar, por ejemplo, una parte que es el almacenamiento de combustible. Mirar cómo vamos nosotros a diseñar cómo es el suministro del tanqueo, el suministro y el tanqueo, ¿no es cierto? Entonces mirar ese carro tanque por dónde va a llegar y que no vaya a tener problemas pues con los otros vehículos, que los otros vehículos puedan acceder fácil a hacer un tanqueo y tener un buen control para evitar pérdidas y para evitar contaminaciones, ¿sí? El control de las pendientes, muy importantes, para que realmente primero el agua drene rápido hacia la escumeta y la podemos llevar a las zonas de sedimentación, que no se nos dañen a nosotros las vías, y en las zonas, digamos, de laboreo, donde se está haciendo la minería, en un momento dado, tratar de tener unos pendientes muy suaves, de pronto hacia la pata del talud para que drene el agua hacia allá, pero que sean lo más planas posibles, ¿sí? Lo mismo ocurre, digamos, en el sitio de descarga, donde vamos a descargar con volquetas, pues por lo menos que la volqueta quede en la posición horizontal, ¿sí? O por lo menos en una posición donde no quede, por lo menos entre las llantas de atrás, que quede en forma muy horizontal, para que al hacer el izaje del volco no dañemos gatos o tengamos problemas de volcamiento, ¿sí? Ahora, en la pendiente de los taludes, vamos a mirar la siguiente gráfica, que yo creo que es muy diciente. Entonces, en el estudio geotécnico vamos a definir las estabilidades. Entonces, allí definimos, bueno, nosotros podemos llevar este material hasta tal pendiente sin que eso vaya a colapsar, ¿no es cierto? Entonces, primero, tenemos una pendiente de trabajo que es una pendiente muy segura, que es lo que ven allí las escalitas cafés.
Entonces, lo que tenemos es, primero, pues la montaña, después tenemos ya las escalitas café, que es lo que nosotros estamos trabajando, es la pendiente de trabajo. Allí vamos llegando con los equipos y la vamos corriendo hasta que llegamos a una pendiente final, ¿sí? Que es la pendiente definitiva, donde ya no continuamos más la excavación. Allí se acaba, ¿no es cierto?, en esa zona y llegamos a esa pendiente que fue definida como una pendiente, pues, de equilibrio, que no vaya a colapsar, ¿sí? Muy importante el manejo local del agua, ¿no es cierto?, teniendo muy en cuenta las precipitaciones máximas, que la capacidad de las cunetas realmente nos la puedan llevar a esos sitios donde vamos a hacer, pues, el manejo adecuado de salinarlo inicialmente y después flocular para que no tengamos problemas, pues, de afectación de los drenajes cercanos, ¿sí? Vamos a almacenar el material de descarte. Puede haber material por meteorización, por contaminación de algún dique específico, algún cambio litológico. Entonces se deben diseñar bien esos sitios de botaderos y tener, ¿no es cierto?, unos filtros para asegurar su estabilidad y hacer un monitoreo permanente de cómo van creciendo y viendo que si logramos tener capacidad suficiente de almacenamiento, ¿sí? Ya el material terminado realmente se almacena ya para despacho cerca al área de procesamiento, que debe tener condiciones para que no se nos mezclen, para que tengan, digamos, un sitio de maniobra adecuado, que no nos salga muy costoso. Que todas esas operaciones, ¿no es cierto?, tengan el espacio respectivo adecuado, ¿sí? Y luego viene ya la restauración. Entonces vamos haciendo una restauración, como les decía. Entonces primero, cuando ya vamos a abandonar un área, podemos ese material fino, meteorizado, que no nos interesa colocarlo para que sirva, digamos, de drenaje del suelo que le vamos a colocar encima, suaviza mucho la rugosidad, y fuera de eso, pues estamos restableciendo una columna de suelo y más abajo la parte ya meteorizada, muy semejante a la que se tenía, ¿sí? Entonces, empezamos con las especies. Normalmente es importante entender cómo la naturaleza tiene una secuencia, digamos, de restauración natural. Pues primero hay unas especies que pueden sembrarse para fijar nitrógeno, después unas especies que, pues en algún caso lo podemos llamar invasoras, en otros las llaman colonizadoras, que son las primeras que empiezan y van haciendo, digámoslo, un aporte de materia orgánica, de oxigenación del suelo importante, y se va dando pues esto, y normalmente lo hacemos con especies nativas, ¿no? Lo importante pues que haya un profesional o una persona que conozca esto y que a la vez nosotros lo pedimos que se haga de una manera pues muy juiciosa, y lo vamos restableciendo y hacemos un monitoreo en el tiempo cuando ya cerremos del todo para ver que las condiciones que nosotros hemos previsto si son las adecuadas, y comunicar con la sociedad vecina, o con, digamos, la comunidad vecina, qué es lo que estamos haciendo y que realmente no está funcionando. Es muy importante para que la gente tenga, digamos, un buen concepto y vean trabajo como se hizo, ¿no es cierto? Mirar de pronto aquellos cursos de agua que tuvieron un cambio muy brusco, qué tanto se pueden restablecer, digamos, a la forma natural, ¿no es cierto?, que teníamos. Ya hablamos mucho de la vegetación y eso es lo que ya hablamos del cierre definitivo, ¿no es cierto? Vamos a hablar un poco de las labores mineras. Entonces, en las canteras tenemos primero una labor de arranque. Ese arranque pues, puede ser mecánico, entonces se puede hacer, digamos, con un ripper en la retro, con un ripper en el bulldozer, con el mismo balde, dependiendo del material que nosotros tengamos, con un martillo picador, ¿cierto? En una retro con perforación manual o con track drill. Cada uno tiene pues sus ventajas y sus desventajas. Entonces, cuando nosotros arrancamos con el balde
debemos mirar que sea, si es en un aluvión no hay ningún problema, o si estamos en una zona muy meteorizada tampoco, pero si se excede esto, entonces vamos a tener problemas, se deterioran los baldes, se daña el sistema hidráulico, incluso los mismos motores de giro también sufren, ¿sí? Entonces hay que mirar muy bien que sí sea adecuado para trabajarlo. Cuando ya es más duro y está muy fracturado, generalmente los rippers, por ejemplo, en la retro ayudan, o si es un material, digamos, que no esté muy consolidado, ayuda mucho el ripper en un bulldozer, ¿sí? También puede hacer, digamos, una escarificación larga que es de alto rendimiento. Ya cuando es mucho más duro, pues hay que colocar un martillo, que es un martillo que va golpeando y por impacto va destruyendo la roca. Y a veces, a pesar de que sea más costoso, es necesario hacerlo porque hay zonas muy sensibles. Puede ser que estemos muy cerquita de un centro poblado, o haya un criadero, o haya alguna condición, digamos, de hábitat de vida que sea muy susceptible a explosiones y cosas de esas. Entonces, a veces hay que utilizarlo. Cuando ya, digamos, esta condición pues, no sea restrictiva, pues pasamos a los explosivos. Inicialmente podemos hablar, digamos, ya de los martillos rotopercusores, que son muy comunes, que lo maneja un individuo, algunas veces pues ayudado con algún soporte, ¿no es cierto? Y estos martillos picadores siempre los tendremos durante la explotación, porque para ir conformando los bancos, aquellas perforaciones iniciales, para poder definir la geometría inicial, necesitamos los martillos, después los seguimos necesitando para los sobretamaños. Pero si logramos tener ya unos bancos suficientemente altos, unas dimensiones considerables, tengamos siquiera un poquito por encima de 6 metros, ya un track drill es muy eficiente. ¿Sí? El track drill perfora mucho más rápido y nos ayuda en el ahorro de sustancia explosiva. Bueno, entonces eso sería pues lo que nosotros tenemos ahí en la parte de arranque, ¿no es cierto? Que todo eso que hay aquí es lo que ya es escrito. Entonces, miremos algo muy importante cuando estamos utilizando la voladura. Primero, miremos allí en la línea naranja que nos muestra la distancia entre perforaciones. A medida que nosotros cerremos esa distancia y que nos trabaje la voladura, empezamos a tener una granulometría más pequeña, gastamos más explosivo. Y también la otra es la distancia de la cara libre. Es muy importante que esa distancia, ¿sí?, se maneje adecuadamente, porque si es muy grande, la voladura no trabaja. Es decir, el efecto viene a ser un efecto mínimo, porque es la reflexión de la onda la que por esfuerzos de tensión rompe la roca. Entonces, esa que llaman overburden, distancia a la cara libre, es fundamental tenerla en cuenta. Ahora, como muchas veces tenemos líneas, a medida que vamos haciendo la voladura, se van creando secuencialmente las caras libres. Entonces, volamos primero la línea que está más cerquita a la cara libre, se nos forma la de atrás, volamos la siguiente, la siguiente, la siguiente, y ahí es donde utilizamos los retardos, que hay retardos, digamos, pues muy precisos, los microretardos, que nos permiten, primero, utilizar menos sustancia explosiva, tener mejor rendimiento y el efecto de la onda es mucho menor. Entonces, eso es una cosa importante manejarlos, ¿cierto? Esto fue lo que ya hablamos del track drill, ¿sí? Luego, el carga y transporte. Pues normalmente en el red de trabajo tenemos una excavadora que puede ser retroexcavadora o excavadora frontal. Si es la retro, pues la retro va a tener, trabaja de arriba hacia abajo y luego dice el material y carga la volqueta, a no ser que coloquemos la retro encima del talud, entonces así o del banco, perdón, talud no. Ella trabaja hacia arriba y cuando ya acaba de hacer ese desplazamiento, entonces carga la volqueta inmediatamente. Y lo que es la frontal, ella trabaja siempre de abajo hacia arriba y carga directamente la volqueta. Ahora ya para el manejo de otros materiales, entonces pues se utilizan pues cargadores y demás, ¿no es cierto?, que cargan mucho más volumen y no necesitan pues la fuerza de arranque.
Entonces, en el equipo de cargue, inicialmente, pues, cuando hay mucho pantano y estamos abriendo, pues, la trocha, a veces se utilizan la dumper, pero esas dumper tienen, pues, por su estructura robusta y demás, tienen un costo operativo, sobre todo de combustible, más bien alto. Ya después de que está bien abierta la cantera, o en las regiones donde está bien abierta, podemos utilizar, donde tenemos buenas vías, buenas pendientes y todo, otros tipos de camiones de doble eje o demás, ¿no es cierto?, que nos permiten hacer un transporte más económico, ¿sí? Ahora, debemos, pues, tener en cuenta el manejo de vías y demás, ser muy riguroso, y ya cuando estamos pensando en ir a los centros de consumo, si es, digamos, la cantera la que lleva los materiales, pues es bueno que si lo puede hacer en tractocamiones, lo que llaman las bañeras, y poder utilizar grandes volúmenes para poder mermar el costo del transporte. Entonces, otra de la operación de la geotecnia, en la que se revisa pues todas las condiciones de estabilidad y demás. Entonces, una de las cosas más importantes es mirar cómo se distribuyen las diaclasas, cómo se distribuyen las fallas. Entonces, las diaclasas inicialmente las vemos como desordenadas, pero si nosotros las vamos llevando a un sistema único y empezamos a hacerle una modelación, por ejemplo, lo que es el diagrama de Rosas, ahí vamos a encontrar, por ejemplo, que la mayoría de las diaclasas tiene una dirección este-oeste, ¿sí? Busando en ambos sentidos de alto busamiento, eso se ve en la representación gráfica. Y en una dirección norte-sur, son casi que normales, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ahí podemos saber cómo es ese aclasamiento que nos ayuda a prever la forma, digamos, en que eventualmente nos pueden fallar los taludes, ¿sí? Entonces, una vez se tiene todos estos resultados, entonces podemos mirar y tratar de prever cómo son los tipos de falla. Por ejemplo, una de las fallas es esta falla que nosotros tenemos ahí, una falla en cuña que puede deslizarse o sobre las dos caras o sobre una sola cara. Entonces, cuando nosotros tenemos esas intersecciones de diaclasas, esta es una de las posibilidades de lo que es esa falla en cuña o falla diédrica, ¿cierto? Que es otro nombre, pues, que se le da que debemos controlar pues, para evitar accidentes. Hay otra, por ejemplo, que es la falla planar, ¿no es cierto? O rotura plana. En esto es muy importante la posición en que nosotros coloquemos el talud. Si el talud, en vez de ir, digamos, de izquierda a derecha, va de derecha a izquierda, entonces la inclinación de esas fracturas no van a producir una rotura plana, ¿no es cierto? Porque ellas van a usar hacia la cara del talud, perdón, hacia adentro del talud. Aquí uso hacia la cara y por eso es que se me produce esa rotura plana. Entonces, es otra cosa a considerar para que nosotros coloquemos el talud de tal manera que lo podamos excavar sin riesgo. Ahora, a veces esto puede darse por la esquistosidad también, por rasgos de la roca, no solamente diaclasas o fallas específicas. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. A veces no se puede, pero debemos ser conscientes de que tenemos que manejar eso con cuidado, de pronto con bancos mucho más pequeños para no tener problemas de seguridad. Y hay otro que ya es, digamos, la falla por volcamiento, en donde son más que todo fracturas verticalizadas, un poquito inclinadas y que se pueden caer, digamos, trozos grandes de roca a la excavación, ¿sí? Entonces, después tenemos nosotros que tener, y es la otra operación que es el manejo de planta, ¿no es cierto? Donde nosotros normalmente lo que hacemos es triturar, clasificar, lavar y almacenar, ¿no es cierto? Que son las, digamos, las formas en que lo vamos manejando, siempre teniendo en cuenta el problema ambiental, un buen manejo de polvo, que no nos afecte, digamos, los empleados, que no nos afecte tampoco, digamos, al ambiente vecino, ¿sí? Toda la parte cercana, circunscrita pues al proyecto y que lo que estamos haciendo sea realmente lo que necesitan nuestros clientes.
esos equipos a veces son equipos ruidosos y demás, entonces hay que mirar pues cómo manejamos esto, de pronto ubicándola bien y demás. Nosotros en esta parte vamos a tener unos elementos de desgaste bastante altos, como son las placas, ¿no es cierto? Que son los que reducen pues en las trituradoras y demás, o donde se utilizan martillos, ¿no es cierto? Las mismas mallas también tienen un desgaste y algunos elementos de rodamientos o llamémoslo de elementos que permiten el giro pues, de los ejes. Por último, la comercialización. Entonces, en Colombia, la extracción de los agregados ha ido creciendo mucho. Nosotros encontramos que, clasificado en el mundo, Colombia está en el número 15 en cantidad, digamos, de agregados para concretos. Estamos en el número 15. El primer país, pues, es China, el segundo India, en fin, hay una serie de países y son todos aquellos países que van en vía de desarrollo. Ahora, como nosotros tenemos unas trazas, sobre todo en la parte de infraestructura de túneles y vías, entonces ese impulso en las 4G y demás que se dio trajo un consumo bien importante en los agregados, ¿no es cierto? Y a nivel mundial se dice que el agregado es el segundo producto que más se comercializa después del agua en el mundo, ¿sí? Entonces, en ese agregado debemos tener muy en cuenta la calidad, el volumen, ¿no es cierto? Granometría, todas esas cosas para poderlo llevar al mercado, ¿sí? Y tener en cuenta algo que es la distancia al centro de consumo. Entonces, los agregados, el costo que generalmente tiene la mayor influencia son el costo hasta el centro de consumo. Entonces, por ejemplo, se puede definir, hombre, en una ciudad intermedia, pues no se puede superar los 40 kilómetros. Una ciudad como una capital como Bogotá puede pensarse hasta 60, 70, 100 kilómetros. Pero ese es un factor que hay que tener en cuenta porque nos da o nos configura gran parte del precio de venta, que es lo que nosotros vamos a ingresar. Entonces vamos a tener costo, ¿no es cierto? Y ese costo de transporte se convierte en la salida más importante y el precio de venta ya es la calidad, el volumen y la necesidad que haya del producto en un determinado momento, que es la demanda. Entonces, es importante estar y conocer los proveedores, convencerlos de que nosotros somos confiables, de que nuestro producto es muy bueno, ¿sí? Ahora, una de las cosas es mostrar que somos legales, que tenemos los títulos mineros, que hacemos buenas prácticas mineras, ¿no es cierto? Que el transporte se hace de una manera óptima, que estamos haciendo unos ensayos rigurosos, ¿no es cierto? Y en última instancia que se cumple con toda la normatividad, donde encontramos que esa normatividad es la NTC 174, ¿no es cierto?, del Incontec, que es muy importante pues para nosotros tener una buena referencia del producto. Entonces tenemos clasificación por tamaño, los agregados finos, donde hay arenas y piedritas finas, que es normalmente las partículas que pasan el 3/8, después tenemos unas arenas. Las arenas es un problema no solamente para Colombia, sino para el mundo. Se han ido escaseando las buenas arenas, cada vez son menos frecuentes, ¿no es cierto? Entonces, es una de las cosas que encontrar esos tipos, digamos, de depósitos, sobre todo en la parte aluvial, que son los mejores, es bien importante, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los usos? La preparación de concreto y mortero es fundamental. Mezclas asfálticas, ¿no es cierto? Todo eso para las vías, para las bases y subbases de las vías, bases de adoquines prefabricados, trabajos de albañilería, compostería, pues muchos usos, ¿no es cierto? Tenemos los agregados gruesos, que son las gravas, perdón, los agregados gruesos y gravas, que son las que son superiores a ese tamaño arena que hablábamos, ¿sí?
que el 100% son retenidos en el tamiz 4, es decir, ahí hay un límite inferior, ¿no es cierto? Otras que son agravas, que ya son hasta de unos diámetros muy grandes, ¿no es cierto?, superiores pues al tamaño arena, que se utilizan muchas veces para hacer unas bases para las vías férreas, ¿no es cierto?, bases para carreteras, en fin, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay otros usos ya de esos materiales más grandes, elaboración de concreto, mezclas asfálticas, balasto para líneas férreas, pavimentación de carreteras y rellenos y filtros, que algún consumo si tienen eso. Las bases y subbases, y muy importante también para el mejoramiento de vías secundarias y terciarias, para hacer rellenos, ¿no es cierto?, para el soporte de sardineles o para fabricar alcantarillas o box culverts que utilizan mucho en las vías, ¿sí? Entonces, la ONU, ¿no es cierto?, una de las llamados de atención que está haciendo es que nosotros, como seres humanos, estamos haciendo una extracción, sobre todo de esos materiales de arrastre, al doble de la cantidad anual que es arrastrado por los ríos en el mundo. Entonces, eso habla pues de que en esos materiales de arrastre podemos llegar a situaciones pues, de agotamiento, ¿sí? Pues no sería la persona para discutirlo, pero es una percepción que tiene pues la ONU, y hace como un llamadito de atención, ¿no es cierto? Y se habla como esos materiales finos son cada vez más escasos. Bueno, yo creo que ahí terminamos y tenemos un tiempito para poder hacer responder algunas preguntas y tener intervenciones de ustedes. Entonces, Bueno, Daniel, por favor. listo, tenemos 15 minuticos para preguntas. Ya tenemos 2 acá en el chat. Si tienen más preguntas, por favor, levanten la mano y les damos la palabra. Por ahora, entonces vamos a responder estas 2 preguntas del chat. La primera dice, la escribe Isabel Cristina. Pregunta, ¿qué tan efectivas son las diamantinas en la exploración de mina de beta, mina aluvial? ¿En cuál es más efectiva y qué impactos negativos genera el ecosistema? Bueno, la perforación diamantina, ¿en qué consiste? Es simplemente un tubo, ¿no es cierto? Obviamente tiene un hueco en la mitad y ese tubo tiene una corona. Esa corona tiene unos elementos de desgaste. Normalmente son carburo de tungsteno y también con incrustaciones de diamante artificial. No es el de la joyería. Entonces esa roca, perdón, esa broca, que es la punta, empieza a rotar. Empieza a girar y se va penetrando entre las rocas. Entonces se va metiendo por el espacio vacío del centro, se va metiendo una parte de la roca, que es lo que nosotros llamamos el núcleo, ¿sí? La parte central, y eso es lo que llevamos luego a hacer una lectura, hacer la investigación, ¿no es cierto? Pues sin detallar más cómo recuperamos el núcleo y demás, no tenemos ese detalle, pero en sí eso es lo que es la perforación, obtener ese núcleo. En roca dura, eso da buenos resultados siempre y cuando haya buena recuperación, que no esté demasiado fracturada. Entonces, es en esas canteras, ¿no es cierto? En lo que tú hablas ahora de mina de beta, donde tiene utilización. En los aluviones no se utiliza. Ya realmente en un aluvión se necesitan diámetros mayores y otras técnicas para poder hacer una extracción. Ya en los aluviones utilizamos algunos taladros de percusión, ¿no es cierto? O se utilizan lo que son los taladros sónicos. Entonces, en los taladros de percusión, lo que se hace es que se toma un tubo que se va hundiendo en el terreno, golpeándolo, y se extrae la parte central, ¿no es cierto? Entonces ahí normalmente pues se va perturbando, pero como no va midiendo la profundidad, no sabe los materiales que va encontrando a una profundidad específica y se sacan con un elemento que se llama botella. Ahora, cuando es la sónica, ya es una perforación que tiene una vibración
de altísima frecuencia. Eso inicialmente había una transmisión mecánica, ya lo hacen con variaciones con válvulas hidráulicas y se obtiene ya un núcleo del material y se logra mirar la secuencia sedimentaria y demás. Es muy especializada, pero muy buena para poder hacer el muestreo de esos materiales disgregados. Entonces, eso sería, digamos, así muy rápidamente. Y para estos casos nunca utilizamos la tricónica que destruye, pues, y saca pedacitos. Entonces, en canteras, ¿no es cierto? O en roca dura tenemos la diamantina y en las otras tenemos, pues, la de percusión o la sónica. Listo. Hay otra preguntita. La siguiente pregunta del chat la hace Rubén Darío Jaramillo. Pregunta, ¿qué método de explotación en seco en cauces de quebradas o ríos con poco caudal sería el más adecuado? Bueno, cuando se está hablando en seco es porque no se está dentro del lecho, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenemos terrazas, ¿sí? Elevadas, es decir, terrazas que ya están lejos, digamos, del cauce del río y que realmente no hay posibilidades de que el río migre hacia allá, pues es un método que se puede hacer con la excavadora normal, ¿sí? Obviamente, si se puede respetar el nivel freático, pero es difícil, se puede llegar a zonas de nivel freático y nunca conectarlo, digámoslo así, con el río, la quebrada o la corriente, ¿no es cierto? Porque entonces entra y primero se contamina y segundo, pues se nos va a complicar, digamos, el trabajo. Y lo otro que tenemos que pensar es que a medida que vamos del nivel freático vamos a tener que bombear. Ahora, normalmente esto se puede hacer por capas. ¿Por qué? Porque cada capa muy posiblemente tiene una característica de agregado específica. Entonces, a ver que estamos sacando gravas o que estamos sacando arenas. Y como la depositación es más o menos horizontal, pues podemos tener una serie de bancos con una pendiente de trabajo suave. Si se maneja 45 grados, normalmente eso es muy estable, porque realmente cuando nosotros estamos trabajando estos materiales disgregados, no se debe elevar mucho la pendiente porque puede colapsar el frente. Y lo otro que debemos tener en cuenta es mantener siempre seco el frente, siempre que no tenga, digamos, la presión hidráulica, porque eso también puede traer un colapso del frente. Entonces lo trabajamos en seco e incluso pues mantener los retiros del río, los de ley, y otras veces pues es difícil, pero por ejemplo, incluso en la sabana de Bogotá, que lo trabajó Minciviles, trabajó un paraeucaucio antiguo donde ya no hay quebrada ni el río, pero lo hubo en el pasado. Entonces se explota como una cantera cualquiera de material disgregado con baja pendiente, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos trabajando en seco. Cuando ya vamos a trabajar muy cercano y está en el, digamos, en el cauce activo, pues se buscan aquellas zonas donde pues, no está pasando la corriente en ese momento. Allí se trabaja en pozos en seco, pero debemos limitar la profundidad, no superar nunca la profundidad del cauce del río, porque entonces después la perturbación, cuando vienen las épocas de alta precipitación, pueden cambiar cursos del río, ¿no es cierto? Puede traer problemas ya de perturbación muy considerable. Tenemos... Vale. Ahora entonces vamos a darle la palabra a John Ríos. John Ríos ya puede encender el micrófono y preguntar. Profesor, buenas tardes a todos los compañeros. Son dos dudas. Al iniciar una explotación anticipada, ¿qué requisitos o cuál es el paso a seguir para montar una planta de beneficio para pulverización de esa roca, para volverla a concreto o a su vez también fabricar asfalto? Y en el asfalto, ¿qué porcentaje se maneja de material reciclado como llanta u otro tipo? Muchas gracias. Bueno, a ver, primero, cuando
pues hay que hacer el trámite pues, ante la autoridad minera, ¿no es cierto? Y eso, la explotación anticipada, pues es algo que nosotros tenemos que justificar, ¿no es cierto? Pero lo existe, es decir, la figura existe, eso normalmente se hace de la autoridad minera, ¿sí? Y debe cumplir también con unos requisitos pues, ambientales. Entonces no es una cosa que es extraña. Ahora, cuando hay una situación, digamos, de urgencia, porque a veces se da una necesidad importante, ya el mismo alcalde puede ayudar pues, a hacer la solicitud específica, ¿sí? Para poder hacer esta intervención. Entonces, si hay el permiso, se puede montar. Es decir, se monta tanto la parte de la cantera como es la parte de la planta, ¿no es cierto? Es decir, primero, si tenemos explotación, pues tenemos que tener la forma pues, de poder hacer todo el almacenamiento, ¿no es cierto? Toda la parte, digamos, de reducción de tamaño y clasificación, ¿no es cierto? Entonces no tiene ningún problema porque es un permiso legal y existe. Ahora, ya sobre la cuestión de las llantas, pues es una cosa que se ha ido limitando mucho y sobre todo porque muchas de las llantas ya son radiales, entonces eso contiene unas partículas pues, de acero, unas fibritas de acero que son muy perjudiciales pues, para el rodamiento y las llantas y hacen pues que esa superficie quede un poquito agresiva. Entonces, si no lo tiene, pues se puede hacer alguna combinación, pero normalmente, pues, debido a la escasez de ese mismo recurso, pues es poco utilizado, pero sí se podría utilizar siempre y cuando no se maneja radiales, ¿no es cierto? Y la proporción, pues se maneja con una proporción baja, porque eso hace que tengamos una superficie muy elástica, ¿no es cierto? Y que de pronto puede, pues, perjudicar la cohesión general del pavimento. Nos quedan 5 minuticos, entonces vamos a responder estas 2 preguntas que tenemos en el chat. Y las demás preguntas que tengan, por favor, las vamos a anotar en el foro, o sea, se van a responder en otra sección de preguntas y respuestas. La primera pregunta es de Alejandro Medina. Pregunta, ¿las arcillas están catalogadas como materiales de construcción? Las arcillas pueden convertirse en un material de construcción, ¿no es cierto? Por ejemplo, las arcillas cuando en los tejares y todo eso, pues con eso elaboramos ladrillos, ¿sí? Esos son materiales cerámicos que después llegan a ser parte de una construcción, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahora el bloquelón, ¿no es cierto? Para divisiones, que es una cosa que está utilizándose tremendamente ahora en la construcción. Eso viene de las arcillas. Entonces, pero las arcillas tienen múltiples usos, ¿no es cierto? Pueden ir a la construcción, pueden ir incluso a la artística, se puede también llegar, ¿no es cierto?, a elaborar materiales específicos para usos como son los materiales de porcelana, ¿no es cierto?, algunos materiales como los sanitarios, lavamanos, todas esas cosas pues pueden salir de allí y otros usos más pues que pueden tener, ¿no es cierto? Pero se convierten en elementos de construcción, ¿no es cierto? Cuando se convierten pues ya en una transformación por medio de calor y temperatura, ¿no es cierto? Listo. Y la segunda pregunta era de John Cuesta. Pregunta, en los proyectos de cantera o explotación de materiales para construcción, ¿cuáles son las mejores medidas ambientales de compensación adecuadas en la actividad o el abandono de la cantera? A ver, la medida de compensación es una figura, ¿no es cierto?, que se utiliza, digamos, cuando nosotros hacemos o causamos un impacto ambiental y no lo logramos controlar totalmente o mitigarlo, una de las formas que se utiliza es, por ejemplo, la reforestación. Entonces, si tenemos, digamos, una corriente vecina
¿no es cierto?, algún sitio, digamos, donde tengamos una corriente de agua permanente, podemos reforestar la cuenca para que se preserve mucho más el abastecimiento de agua natural pues a esa fuente. Eso es una compensación y yo creo que es una de las más utilizadas, ¿no es cierto? Bueno, y ya para el cierre, eso es una condición diferente, obligatoria también, ¿no es cierto?, que es tratar de dejar la condición lo mejor para que continúe la vida, ¿no es cierto? Entonces, se utiliza obviamente la revegetación, porque son aquellas especies florísticas las que nos permiten que después se albergue con las faunísticas, se establezcan corredores de vida y muchas veces zonas, digamos, de reabastecimiento de alimento y demás, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que todo eso hay que llevarlo muy de la mano con el conocimiento de cuál es la fauna que hay en el sector, ¿no es cierto? Y qué necesita para continuar, ¿no es cierto?, prevaleciendo allí en el área. Eso es más o menos lo que tenemos ahí. Con esto entonces terminamos esta sesión. Muchas gracias a todos por participar. Por favor, las preguntas adicionales que tengan, guárdenlas y las colocan en el foro de esta sesión, de esta charla. La mayoría de las personas ya tienen habilitada este módulo en su plataforma. Si no lo tienen, se los estaremos habilitando en estos días. Estamos en ese proceso. Todas estas preguntas van a ser recopiladas y respondidas la próxima semana en una sesión en vivo de preguntas y respuestas de este módulo. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos por participar. Gracias, Daniela. Gracias a todos los participantes. Nos vemos en la próxima o en el foro. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.